Dark Side of the Ring, Chris Benoit. Vice ha regresado con la segunda temporada de esta serie en donde hablan de incidentes del mundo de la lucha libre. Me he visto las dos partes del documental y pues hoy me gustaría resumirlo y analizarlo. Todo comienza, ¿no?, haciendo un resumen a la tragedia de lo sucedido en el año 2007. Y van apareciendo los entrevistados: Chavo Guerrero, Vicky Guerrero, Dean Malenko, Chris Jericho, gente muy cercana a Chris Benoit y en general a la familia Benoit. Escuchamos a Chris Jericho decir: si me vais a lanzar mierda diciendo que estoy glorificando a un asesino, parad el vídeo ya. If you're gonna give me shit about it later and say I'm glorifying a murder, stop listening now. El documental comienza con el hijo de Chris Benoit, David Benoit. Dice que para él Chris es uno de los mejores wrestlers de todos los tiempos. Y a día de hoy David sigue admirando, sigue idolatrando a su padre. Me vi hace poco la entrevista que tuvo con Chris Van Vliet y para él sigue siendo aquel gran luchador, aquel gran padre que siempre saca combates de 5 estrellas. Incluso en Instagram sigue subiendo vídeos y fotos de las mejores luchas de su padre y lo sigue viendo, ¿no?, como aquel gran luchador. Bueno, dijo que el primer recuerdo de Chris Benoit de la lucha libre fue cuando su padre lo llevó a un evento en Edmonton en donde vio al Dynamite Kid. El Dynamite Kid sería la gran inspiración para Chris Benoit para convertirse en luchador profesional. Cuando vio a este luchador, a Dynamite Kid, dijo: yo quiero ser luchador profesional. Luego entra en escena Jim Ross hablando de Chris Benoit. Dice que para él es uno de los mejores de todos los tiempos. Luego Chris Jericho dice que Benoit fue uno de los motivos por la que disfrutaba viendo Stampede Wrestling y por la que él se planteó ser luchador profesional. Es decir, la gran inspiración de Chris Jericho fue Chris Benoit, viendo cómo luchaba. Luego habla de su experiencia con Benoit en el ring y dijo que era el luchador más intenso y creíble con el que haya estado en un cuadrilátero, que podía ver cosas que sucederían antes de que sucedieran. Posteriormente, Dean Malenko, un luchador que también fue muy cercano sobre Chris Benoit, habla sobre él. Dice que era un chico muy callado, muy reservado, un chico que iba a la suya, pero que en el ring era otra persona, que era uno de los luchadores más concentrados de este deporte espectáculo. Luego Chris Jericho habla sobre una anécdota que tuvo con Benoit en el ring. Resultó que una lucha que tuvieron en Japón hicieron un fallo a la hora de ejecutar un movimiento y pues el movimiento se vio falso. Entonces luego Jericho, al ir al backstage, encontró escondidito a Benoit haciendo 500 sentadillas. Jericho le dijo: oye Chris, ¿pero qué haces? Y Benoit le respondió diciendo que él sintió que por aquel fallo lo hizo muy mal y que dejó expuesto a la lucha libre. Así que de castigo haría 500 sentadillas. También una anécdota muy famosa que lo contó un luchador, y es que pues cuando Chris estaba en la WWE, creo que no sé quién fue, pero un luchador digamos que le faltó el respeto a Shawn Michaels y Chris, como castigo por faltar al chico rompecorazones, le obligó a hacer 500 sentadillas. Y también otra anécdota, una cosa que leí recientemente: el fundador de la CW, Top Gordon, dijo en el año 2000 lo siguiente: Chris era el único chico que recuerdo que después de luchar un combate clásico de 5 estrellas, iba al backstage y decía que el combate era una mierda. O sea, tenía una ética de trabajo y un nivel de perfeccionismo inigualable, Chris Benoit. Luego hablan un poco del gran amigo de Chris, Eddie Guerrero. Chavo dice que todos conocen a Eddie dentro del mundillo de la lucha libre. Vicky Guerrero posteriormente entró en escena. Habló de anécdotas graciosas que tuvo con su marido y nos enseñan una foto de su boda. Vemos ahí a Eddie y Vicky. La verdad que una imagen muy bonita. Nos enseñan la primera lucha que tuvieron Chris Benoit y Eddie Guerrero. Fue en la New Japan Pro Wrestling en 1994. Comentan que ambos estaban muy adelantados a su época y Chris Jericho menciona que ellos dos fueron su gran inspiración para luchar. Es por ello que adoptó el nombre de Lionheart, porque él quería ser un animal como ellos, ya que Chris Benoit luchaba como Pegasus Kid y Eddie Guerrero luchaba como Black Tiger. Es decir, ellos dos fueron la gran inspiración para Jericho, para tener ese nombre de Lionheart y también para ser un luchador profesional. Luego Vicky dice que cuanto más luchaban, Eddie Guerrero y Chris Benoit eran cada vez más amigos. Enfatizan que Chris era un tipo muy cerrado, que le costaba mucho abrirse a la gente, pero al encontrar a alguien que era tan similar a él, que compartía tanto
tanto el amor por la lucha libre como él, que se hicieron pues básicamente mejores amigos, que se hicieron amigos del alma. Luego nos hablan un poco de Nancy Benoit. Aparece su hermana Sandra Tofoloni y bueno, dijo que Nancy solía ir a eventos de lucha libre y que de repente pues una noche un promotor la vio entre el público y que poco a poco empezó a meterse en el mundillo de la lucha libre. Luego hablan de su relación con Kevin Sullivan, que lo conoció en la World Championship Wrestling, en la WCW, que fue su segundo marido y que ambos conectaron pues bastante rápido, que primero empezaron a ser amiguitos pero que luego terminaron enamorándose. Hablaron un poco del gimmick que tenía a Nancy Benoit en la WCW como The Woman y dicen que fue una pionera en este negocio y una gran manager de su tiempo. Y bueno, luego hablan de cómo Chris Benoit, Eddie Guerrero y Dean Malenko firmaron con la WCW a mediados de los años 90. Dicen que Kevin Sullivan en ese entonces era el booker, era el hombre que escribía pues las storylines, que buqueaba básicamente, ¿no? Las historias, las luchas y todo eso, y que pues todo el mundo hablaba de aquel luchador técnico que había llegado, Chris Benoit. A Kevin Sullivan le gustaba mucho Benoit, entonces pues se buqueaba en luchas contra Benoit, se buqueó una rivalidad con él, y lo curioso que dicen aquí es que básicamente Kevin Sullivan se buqueó su propio divorcio. La cuestión es que empezó a buquear historias en donde pues se veía a Benoit y Nancy muy íntimos, y lo que empezó como una historia ficticia terminó siendo algo real. Chris y Nancy empezaron a enamorarse. Luego entró en escena Julie Malenko, la mujer de Dean, y habló sobre el maltrato que sufría Nancy por parte de Kevin Sullivan. Mencionó que una vez estaba con Nancy, le dijo que se quitara las gafas y de repente vio que tenía un moratón en el ojo, que eso se lo había hecho Kevin Sullivan, que Nancy necesitaba mucha ayuda, y enfatizan en que Chris Benoit fue de gran apoyo para la relación abusiva que estaba sufriendo Nancy Benoit. Cada vez que Nancy discutía con Kevin, ella hablaba con Benoit y Chris la consolidaba. Hablan de la lucha que tuvieron en Bash at the Beach del 97 Chris Benoit y Kevin Sullivan. Dicen que durante la lucha empezaron a intercambiar golpes bastante duros, bastante reales, que el combate terminó, pero que realmente se estaban pegando de verdad porque en backstage siguieron la pelea. Y entonces, tras ese incidente, Nancy no aguantaba más a Kevin, lo dejó y empezó a salir con Chris Benoit y ambos se enamorarían. Hablan un poco de su vida, que decidieron comenzar una familia. Vemos escenas, ¿no? Con Chris, con su hijo Daniel, fotos de la boda, vemos a Chris, Daniel y Nancy. Luego también aparece David, el otro hijo de Benoit. Dijo que para él Nancy siempre fue su madre, que ella la trató como si fuera un hijo. Este David dice que se divertía mucho con Daniel y dice que ambos querían ser los campeones mundiales por pareja. Los vemos ahí jugando en la casita. Y bueno, luego hablan de una cuestión bastante preocupante en la WCW a finales de los 90 y también en general el mundo de la lucha libre, pero especialmente en la WCW, y es que el spotlight, el protagonismo, los eventos estelares siempre tenían los tipos que medían más de 6 pies y que eran musculosos, que básicamente a finales de los 90 había una alta discriminación hacia los luchadores que eran pequeños y que nunca conseguían tener el protagonismo que realmente se merecían. Entonces Benoit, Malenko, Perry Saturn y Eddie Guerrero, ya cansados de no recibir oportunidades en la WCW, vemos cómo debutaron en la WWE. Jericho dice que Benoit era un gran padre, que sus hijos eran lo primero. Jericho recuerda conversaciones que tenía con Benoit y que, por ejemplo, Benoit le decía: joder, me hubiera encantado estar en Halloween con mis hijos, pero tío, tengo que trabajar. Básicamente Jericho dice que Guerrero y Benoit se sacrificaban muchísimo por su arte y que básicamente ellos dos dieron su vida a la lucha libre profesional, que se perdió muchos momentos de familia por el arte que ellos tanto amaban, el pro wrestling. Dean Malenko menciona, lo comentó anteriormente, ¿no?, que Chris Benoit era un hombre muy reservado, que le costaba muchísimo confiar en alguien, pero al ver a un tipo como Eddie Guerrero, que eran tan similares, se hizo muy, pero muy amigo de él. Luego nos hablan un poco en profundidad en los años oscuros de la época de adicción que tuvo Eddie Guerrero. Vicky decía que Eddie tenía muchísimas lesiones, pero que Eddie no quería dejar de luchar porque no quería perder tiempo de descanso, porque si Eddie estaba 4 o 5 meses de descanso, otro luchador le iba a quitar el puesto. Vicky dice que Eddie, para intentar ocultar las lesiones, recurría al alcohol y a las drogas.
Finalmente llegó el día en el que Eddie estaba muy mal y lo despidieron de su trabajo. Lo despidieron de la WWE y Vickie Guerrero se alegró muchísimo. Dijo que Eddie realmente lo necesitaba, ya que con esto Eddie empezaría a rehabilitarse y con ello su vida cambiaría, que Eddie saldría de la más profunda oscuridad, que paso a paso empezó a cambiar su vida para ya estar limpio. Y llegó la noche mágica, WrestleMania 20. Vickie menciona que estaba ella y Nancy estaban en el Madison Square Garden presenciando el show, ilusionadas. Ahí estaban pues la mujer de Guerrero y Benoit con ganas de ver lo que sucedería aquella noche. David dice que su padre era un héroe, que lo recuerda como si fuera ayer. Y nos pasan a esa escena tan dramática y épica en donde Benoit gana el campeonato mundial, Eddie Guerrero lo abraza y cierran el Madison Square Garden como los campeones mundiales de sus respectivas marcas. Vickie dice que estaba junto a Nancy llorando, que no se lo podían creer, que estaban emocionadísimas por ese momento. Y aquí, después de esto, es donde vemos una de las escenas más dramáticas, más tristes, wow, o sea, de todo el documental. Chavo Guerrero cuenta de primera mano cómo fue la muerte de Eddie Guerrero. Básicamente, fueron al hotel en donde tenía que luchar el día siguiente en el house show. Antes de irse a dormir, le dijo a Eddie, vale, el día siguiente nos levantamos pronto a la mañana para ir al gimnasio, creo que era algo así. Y bueno, pues justo muy pronto a la mañana, Chavo Guerrero recibe una llamada del hotel diciéndole que Eddie no responde. Chavo toca la puerta de Eddie, de su habitación, pero Eddie sigue sin responder. Llama a uno de seguridad, abren la puerta, forzando la cerradura, y de repente Chavo se encuentra a Eddie y dice que básicamente su tío murió en sus brazos. O sea, esta escena, especialmente cómo lo simulan. He's in my arms and he's not there anymore. Con las imágenes, con el vídeo o sea, con los clips que te ponen en cuestión. Es muy trágico, es que es muy triste verlo. De verdad que me dejó muy impactado a la hora de ver el documental esas escenas. Seguido, Chavo Guerrero llamó a Chris Benoit, le contó que Eddie falleció y de repente escuchó un llanto, un lamento muy profundo. Chris no se lo podía creer, había perdido a su mejor amigo, a su amigo del alma. Vemos a Vickie Guerrero llorando, diciendo que Vince lo llamó, que durante la llamada Vince estaba llorando y que realmente lo sentía mucho. Dean Malenko menciona que en el hotel Chris fue corriendo a la habitación de Guerrero y que se arrodilló colocándose en su frente, que fue bastante duro. Y bueno, WWE honraría la carrera de Eddie Guerrero en aquel Raw Tribute que le hicieron. Especialmente se enfocan en Benoit, que no paraba de llorar, no paraba de estar triste. I miss you and I'll never forget you. And I will see each other again. Dicen que a Benoit le dolió muchísimo y bueno, ya vimos en el tributo a Guerrero, ¿no? Las palabras que dice Benoit en el speech. Y Jericho lo comenta algo muy interesante, que justo fueron al entierro de Eddie Guerrero, que Chris era el hombre más afectado de todos y recuerda incluso que Chris abrazó a Jericho tan fuerte y lloraba tanto que las lágrimas de Benoit literalmente traspasaron el traje de Jericho y le dejó mojado la camisa de todas las lágrimas que estaba derramando. Y dice algo muy importante, que después de ese funeral tenían seguido un tour en Europa y que seguido se tenían que ir a luchar. Eso condicionó a que Chris no pudiera superar la muerte de Eddie, que realmente necesitaba un descanso para asimilar la muerte de su gran amigo, pero que seguido tuvo que ir a luchar a Europa y que de ahí en adelante, cuando Eddie Guerrero murió, dice Jericho que terminó su relación con Benoit. O sea, fijaros, Jericho era un gran amigo de Benoit, pero después de la muerte de Eddie Guerrero, Chris se volvió un tipo bastante cerrado y que terminó la relación entre Jericho y Benoit. Luego hablan de cómo se encontraba Vickie Guerrero, que estaba devastada, y que Nancy Benoit fue la persona que la ayudó a salir de esa tristeza, que ella estaba en la cama tirada, y que Nancy fue donde ella a decirle, venga, levántate porque tienes unos hijos que te quieren y te necesitan. Pero sin embargo, el más afectado de todos dicen que fue Benoit. Vickie recuerda una vez que Chris estaba libre, que fue a su casa y de repente se encontró con Chris en la cama de Eddie Guerrero y que estaba tumbado, llorando, abrazando la almohada de Eddie. And Chris would just be laying there crying, holding Eddie's pillow.
Vicky dice que otro día ella estaba tranquilamente en casa y de repente sus hijas le dijeron que Benoit estaba llorando en el gimnasio. Vicky fue al gimnasio y Chris le dijo que estaba perdido sin Eddie Guerrero. And I would go to the gym and Chris would just be sitting on the bench just crying. He goes, I'm lost without Eddie being here. Vicky dijo unas palabras con las que me quedé y decía, era muy emotivo ver a un tipo tan duro como Chris llorando en mis brazos. Un tipo que siempre intentaba en su profesión, en su trabajo, de cara al público, estar feliz. Siempre intentaba ocultar sus emociones, pero que cuando llegaba a casa, en su privacidad, no paraba de llorar por la muerte de su mejor amigo. Luego, la hermana de Nancy, Sandra, dice que Chris empezó a volverse bastante raro, bastante diferente, que hablaba con otros luchadores que habían tenido niños secuestrados y con fans que habían sido violentos, que Chris tomaba diferentes coches y que tomaba diferentes caminos para ir al gimnasio, que tenía un nivel de paranoia que jamás antes se había visto. Vicky dice que Nancy empezó a preocuparse mucho por Chris Benoit. En muchos momentos estaba enfadado, que estaba enojado por cualquier cosa. Sandra dice que Chris no habla con nadie, así que para aliviar un poco esa situación, le regalaron un diario para que pudiera hablar con Eddie Guerrero. Y tras ello, Chris empezó a abrirse más, pero igualmente Nancy seguía preocupada y ella quería que Chris se retirara lo antes posible de la lucha libre profesional. Es decir, Chris quería seguir luchando, pero Nancy a toda costa quería que Chris dejara de trabajar, que se enfocara más en la familia y que dejara ya de un lado, ¿no?, su trabajo, la lucha libre profesional. Chris Jericho recuerda que con Benoit muchas veces había tenido conversaciones en las que estaban en un estadio y Benoit le decía, joder, me acuerdo que con Eddie estuve aquí la última vez. Que por ejemplo iban a México y decía, joder, aquí la última vez estuve con Guerrero. Y bueno, aquí viene el final de la primera parte. De nuevo, Chavo Guerrero es el último en interactuar con otro luchador que fallece, esta vez Chris Benoit. La verdad que Chavo, uno de los más afectados en todo esto, ¿no? O sea, fue la última persona a interactuar con Guerrero, lo vio morir en sus brazos, y por otro lado con Benoit, ya que recibió aquel famoso mensaje de texto. Dice Chavo que recibió una llamada de Chris diciendo que Daniel y Nancy estaban intoxicados por la comida y luego le dijo, desesperado, Benoit le dijo a Chavo, te quiero. Que Chavo le dijo también que le quiere y que le sonó algo muy raro ese te quiero de Benoit. Chavo luego a las 5 de la mañana al día siguiente recibe aquel famoso mensaje de texto que dice, los perros están en la zona de la piscina cerrada y la puerta de detrás está abierta. Y seguido mandó su dirección, su domicilio. Nadie sabía lo que pasaba. Chavo Guerrero estaba súper confuso. Al final, el lunes, después del pay-per-view del domingo, la WWE llamó a la policía para que registrasen la casa de Benoit. Se encontraron los 3 cadáveres y es entonces que simulan cómo Vince transmitió el mensaje a todos de que la familia Benoit había fallecido. Chavo seguido le pregunta a Vince qué estaba pasando. Vince lo abrazó fuertemente y dijo que no se sabían los detalles. Así que bueno, aquí terminó la primera parte del documental. Lo que cabe a destacar aquí es que la muerte de Eddie Guerrero, y en eso enfatizaron mucho, fue básicamente de vital importancia para el estado mental de Chris Benoit, que básicamente el fallecimiento de su amigo del alma condicionó a la depresión, a la tristeza y el cambio de carácter que tendría Benoit. Comentemos ahora la segunda parte del documental. La segunda parte comienza con Larry Alden, el sheriff del condado de Georgia. Dice que él, junto a otros policías, entraron a la casa de Benoit, que una vecina acompañado de la policía fue la primera en descubrir los cadáveres y de nuevo simulan otra escena, esta vez los policías empuñando el arma, entrando en la casa de Benoit. Va mostrando diferentes fotos de la casa Benoit y bueno, la policía dice que Daniel Benoit se encontraba boca abajo en su cama, muerto, que Nancy Benoit estaba sin vida en el suelo y que Chris Benoit estaba en el gimnasio también sin vida. Seguido, el sheriff habló con la radio y dijo que quizás se podría tratar de un doble homicidio y suicidio. Nos cuentan cómo Chris Jericho se enteró de la noticia, que él estaba en el gimnasio tranquilamente y de repente recibe una llamada de la WWE que le dijeron que había muerto Chris. Jericho dijo, ¿pero qué Chris?
Chris Benoit, y Jericho estaba sin creérselo. Luego hablan de aquel tributo que le hicieron en Raw a Chris Benoit. Básicamente que no tenían la información, los detalles de qué había sucedido aquel fin de semana en la casa Benoit, así que honraron la carrera de Chris Benoit. Posteriormente nos cuentan cómo se enteraron la hermana de Nancy y el hijo de Benoit. Sandra dice que fue al cine y que de repente al salir tuvo 22 llamadas perdidas de sus padres y que al enterarse se quedó en shock. Y por otro lado, David es el que más dolido, se le nota en este documental. Dice que un policía de repente le llamó y le dijo que Nancy, Daniel y Chris estaban muertos y que no se lo podía creer. En la entrevista con Chris Van Vliet, David habló más en profundidad sobre esto. Creo que dijo que días antes de aquel fin de semana, estuvo hablando por 3 horas con su padre, con Chris Benoit. Dijo que fue una conversación natural, que fue algo totalmente normal, era lo que decía, ¿no?, en la entrevista con Chris Van Vliet, y que terminó la conversación con un te quiero, que David no notaba nada raro, que él pensaba que la vida de Chris y la de su familia seguiría. Y aquí le vemos, ¿no?, muy triste, sin creerse lo que había sucedido. Posteriormente se presenta a Matthew Randazzo, quien es el autor de Ring of Hell, de un libro hablando sobre la historia de Benoit. Y bueno, hablan de los sucesos, ¿no? Que el viernes Chris ahogó a Nancy, el día siguiente a su hijo Daniel, que luego el domingo hizo 2 búsquedas en internet, una sobre una historia de la Biblia acerca de la resurrección de un chico muerto y la segunda sobre cómo romperse el cuello de la forma más rápida y menos dolorosa posible. Y el domingo Chris se suicida en la sala de pesas. Luego, los 2 más afectados dijeron algo muy importante. La hermana de Nancy Benoit, Sandra, dijo que ninguno en la industria de la lucha libre quiso ayudarles, que ninguno les dio su apoyo ni nada, y que a David Benoit, el hijo de Chris, únicamente Jericho y Guerrero lo llamaron, lo consolidaron y lo respaldaron, que los demás les dieron la espalda, básicamente que se olvidaron de las familias afectadas. Tras esto, hablan de la gran reacción mediática que tuvo el incidente Benoit, cómo los medios de comunicación, la televisión, aprovechó para bombardear, para tirar más y más mierda al mundo de la lucha libre. Dice que a raíz de la tragedia muchos medios aprovecharon para atacar sin cuartel al pro wrestling, que básicamente muchos medios demonizaron a la lucha libre, que lo hicieron el enemigo público número 1. Comienzan a hablar de los esteroides, cómo los medios de comunicación atribuyeron, ¿no?, la causa del incidente al abuso de los esteroides. Luego nos enseñan cómo meses antes del suceso, Nancy Benoit envió varios SMS a Chris diciéndole que no usara esteroides, que eso le pone de muy mal humor, que se comporta muy agresivo y especialmente dice que ambos saben que la política de bienestar de la WWE is a joke, que es una completa broma, básicamente diciendo que muchos luchadores se drogaban y que aún así pasaban la política de bienestar de la WWE. Es ahí cuando Julie Malenko, la mujer de Dean, dijo una frase bastante memorable, ¿no? Dice, la persona que en teoría la protegía a Nancy, ya que Nancy cuando Kevin abusaba de Nancy, Chris la protegía, pues la persona que en teoría la protegía fue quien acabó matándola. Posteriormente nos presentan a Chris Nowinski, ex luchador de WWE, graduado en Harvard. Dice que ahora es un neurocientífico y que estudia todo lo relacionado con las conmociones cerebrales. Menciona que una vez tuvo una conversación con Benoit y que le preguntó a ver cuántas conmociones había sufrido antes de su retiro. Nowinski le comentó que sufrió un total de 6 y Benoit no recordaba la cantidad de conmociones sufridas. Chris Nowinski dice que el CTE es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se produce debido a los golpes en la cabeza, que él por ejemplo sabía de 4 jugadores de la NFL que lo habían sufrido, que 2 se suicidaron y que otro empezó a escuchar voces y que acabó en un coche con fuego siendo perseguido por la policía. Nowinski dice que necesitaba saber si Chris tenía CTE, así que contactó con el padre de Benoit y pudo examinar el cerebro de Benoit. Efectivamente, Benoit tenía CTE y el cerebro de, ¿cómo era? Un viejo con Alzheimer de 80 y pico años. Y nos hablan de que Eddie y Chris recibieron muchísimos sietazos en su cabeza. Vemos ese sietazo que le dio Chris Jericho en Royal Rumble 2001, o también aquel infame sietazo que le dio JBL a Eddie Guerrero en su lucha estelar. Un sietazo que le dejó sangrando de la frente, una barbaridad, unos chorros increíbles, y que eso era un grave problema, ya que producía CTE, constantes conmociones cerebrales. Y mencionan, ¿no?, que en la lucha libre, como era, hay 20 veces más
más de probabilidades de morir antes de los años 40 que en el fútbol americano, que realmente la lucha libre era un deporte muy peligroso. Dicen que después de la tragedia de Benoit, WWE tomó cuentas y que prohibieron los hitazos en la cabeza y que endurecieron la política de bienestar, que ahora era muchísimo más estricto. Chris Jericho dice: dos luchadores que han tenido la misma reputación, que son igual de grandes. El legado de uno es aclamado y el de otro es enterrado. Dice que si antes de morir a Chris se le hubiera dicho que su nombre, sus logros, su legado hubieran sido enterrados, censurados, olvidados para siempre, básicamente no se lo podría creer. David Benoit le dijo que la gente le mira muy diferente después del incidente. En la entrevista con Chris Van Vliet le dijo que en la escuela le hacían mucho bullying, que la gente se reía mucho de él, que hacía muchas bromas, ¿no? Diciéndole asesino por lo referente a su padre, y que David sufrió muchísimo. Dijo que estuvo meses sin ver la tele. Cuando ocurrió eso, David tenía 14 años. O sea, imaginaros, para un adolescente de 14 años, todo lo que tendría que llegar a sufrir para una persona tan joven. David habla de Nancy Benoit, que quiere que la reconozcan, que merece el reconocimiento que no tiene. Dicen que Nancy fue una mujer fuerte, una pionera en este negocio. Ike Guerrero dice que era una gran madre, una preciosa amiga. Luego David Benoit recuerda el último viaje que tuvo con su padre, que fue para WrestleMania 23 en Detroit, y que después de WrestleMania Nancy, Daniel y él volvieron para Atlanta, para su casa, y que su padre se fue a México a hacer un tour de la WWE. Es ahí cuando vemos probablemente el momento más triste de todo el documental. David se para un rato, se derrumba, se echa a llorar. Y de repente vemos cómo sale Chavo Guerrero para consolarlo, y seguido Sandra, la hermana de Nancy. La abrazan. De verdad que yo creo que David es el que ha sufrido más de todo. O sea, pensar que con simplemente 14 años, ¿no?, siendo un adolescente, tuviera que pasar todo eso. Hablan de David, ¿no?, de que él para nada se merece lo que está sufriendo. Creo que incluso David no puede luchar en la WWE, ¿no?, básicamente por ser el hijo de Benoit. Su sueño es ser luchador. Incluso en la entrevista con Chris Van Vliet dijo que le gustaría tener como nombre luchador Chris Benoit Jr. Bueno, pasan a la escena final. Vemos como Sandra dice que Chris Jericho es un ángel divino de la lucha libre. Él fue quien hizo que David Benoit, el hijo de Chris Benoit, y Sandra, la hermana de Nancy Benoit, se hablaran. Ahí es donde vemos a ellos dos entrar en una arena para disfrutar de un show de lucha libre. Creo que era All Elite. Les vemos ahí felices, disfrutando de la lucha libre profesional, algo que tuvieron que dejar de verlo por ese incidente. David ya mencionaba que él estuvo durante muchísimo tiempo sin poder ver lucha libre. Él básicamente no podía ver wrestling. Backstage, Chris Jericho habla con ellos diciendo que ambos se perdieron cuando Chris y Nancy murieron, y que él ha hecho todo lo posible para que se vuelvan a encontrar. Y el documental finaliza con esta diciendo: creo que algún día seré capaz de perdonar a Chris por lo que hizo. Todos deseamos el perdón y la misericordia. Cada vez respeto más a Chris Jericho, no tan solo por el buen luchador que es, por la leyenda que es, por la larga carrera que tiene, sino por todo el amor que tiene por la lucha libre, y creo que es el responsable de que se haya hecho este documental. Él fue quien organizó todo. Básicamente él fue quien impulsó para la creación de este documental, y también él junto a Chavo fueron los únicos que apoyaron, por ejemplo, a David Benoit, el más afectado tras el incidente. David comentó que excepto ellos dos, el mundo de la lucha libre, especialmente la WWE, le dio la espalda. Nadie le apoyó durante sus días más duros, cuando era un inocente adolescente de 14 años que soportaba constantemente burlas y burlas, y que estuvo meses y meses deprimido sin ver la televisión y todo pues lo que comentó, ¿no? De verdad, un documental increíble, de lo mejorcito que he visto en cuanto a documentales relacionado con la lucha libre estos últimos tiempos. Recomendadísimo. Especialmente me gusta cómo enfatizan en que Eddie Guerrero, como comentaba antes, fue de vital importancia
para el estado mental de Chris Benoit, cómo condicionó la muerte de su amigo del alma, la depresión y la tristeza de Benoit, lo que terminaría acarreando el incidente del que pues todos sabemos, ¿no? También me encanta, de verdad, me encanta la simulación de las escenas, cómo simulan la escena en donde Chavo Guerrero entró a la habitación de Guerrero y este falleció. Cómo simulan cuando Chavo recibió la llamada de Benoit justo días antes del incidente. Cómo simulan cuando la policía entra en la casa de Benoit. Cómo simulan cuando Vince McMahon anuncia que la familia Benoit ha fallecido. Cómo simulan cuando Chris Benoit recibe la llamada de Chavo Guerrero enterándose de que su mejor amigo Eddie Guerrero ha fallecido. Todas esas escenas te hacen ver de una manera más visual y más comprensible el tema del que están tratando pues de hablar. Y lo mejor del documental es que es libre, es decir, los entrevistados dicen lo que realmente tienen que decir, no hay nada, ninguna ideología, no hay nadie de por medio metiendo su propaganda, simplemente el documental tiene esa gente muy cercana como Chris Jericho, como Chavo Guerrero, como David Benoit, como Sandra, la hermana de Nancy, Jim Ross, gente del negocio, hablando sobre el incidente sin pelos en la lengua y con total sinceridad. Y ahora os lanzo una pregunta a todos vosotros. Quiero que comentéis aquí abajo en los comentarios, quiero que haya debate. ¿Creéis si después de la muerte de Eddie Guerrero, tras aquel funeral, le hubieran dado tiempo de descanso a Benoit? Es decir, no hubiera ido a aquel tour de Europa y le hubieran dado tiempo para asimilar la muerte de su mejor amigo. Y también, si Nancy Benoit hubiera convencido a su marido Chris que se retirara de la lucha libre profesional, no hubiera acontecido lo que aconteció, es decir, que Chris tendría su tiempo de descanso para intentar asimilar la muerte de su mejor amigo y Nancy hubiera convencido a su marido de que se retirara, no hubiera sucedido nada de lo que sucedió. No sé, ¿qué pensáis? Comentadlo aquí abajo en los comentarios. Tengo que agradecer muchísimo a Carl Aguila, quien en Twitter ha hecho un hilo básicamente resumiendo todo el documental con todos sus detalles y me ha servido muchísimo para tener un seguimiento del documental y poder hacer este vídeo. Así que os dejo su Twitter en la descripción, que encima es un gran usuario, informa muy bien acerca del mundillo de la lucha libre. Así que bueno, pues hasta aquí este resumen análisis, que más que análisis ha sido resumen, pero quería hablar en su totalidad detalladamente del documental, ya que tiene muchos detalles, muchas escenas, muchas frases de luchadores que todos merecen la pena comentar. Y bueno, pues gracias por llegar hasta aquí, espero que realmente hayáis disfrutado del vídeo y nada más, un saludo y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo.